Mis hermanos, por gracia de Dios, una vez más, reunidos para compartir la bendita y eterna palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día maravilloso que has regalado para nosotros tus hijos. Te damos gracias porque tu diestra de poder aún nos sostiene, Padre. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad de leer tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo está en nuestros medios, guiándonos, Señor, para alcanzarte, Padre eterno. Gracias por ese camino, el cual dejaste marcado con huellas ensangrentadas. Danos luz, Señor, danos revelación al leer tu palabra, que no sea solamente texto leído, Señor, sino que podamos recibir el alimento espiritual a su debido tiempo. En el nombre de Jesucristo leemos tu palabra, pidiendo perdón por nuestros pecados. Por favor, limpia nuestras manos, limpia nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo. Nos disponemos de corazón para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura en la carta a los Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer el verso 10, ¿sí? Gálatas, capítulo 1, verso 10, ¿sí? Son preguntas que el Espíritu Santo nos hace, en este caso a través del apóstol Pablo, y quiero llamar tu atención a estas preguntas. Dice, carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Ese es el versículo 10 completo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, el versículo completo es una exhortación muy tremenda, ¿sí? No podemos decir que nos llamamos siervos de Cristo cuando lo que hacemos con nuestra vida es tratar de agradar a los demás, a los hombres. Siempre debe estar primero Dios, ¿sí? Agradar a Dios, como dice la Escritura, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero quiero enfocarme, ¿sí? Quiero llamar tu atención a las preguntas, solamente a las preguntas, ¿sí? Primera pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O sea, es una pregunta para meditar, ¿sí? Es una pregunta para hacérsela uno mismo. Porque la palabra del Señor dice que si nos examinásemos a nosotros mismos. Entonces, no es para que te la haga el predicador, el pastor, el ministro. No, es para hacértela tú mismo. Cada vez, en cada momento, en cada situación donde te encuentres, plantéate esta pregunta, ¿sí? Ante lo que vas a hacer, antes de dar el paso, antes de contestar, ¿sí? Antes de dar respuesta a la pregunta, ¿sí? En cualquier adversidad donde te encuentres, en cualquier situación. Si te hacen una pregunta antes de responder, ¿sí? Ten presente en tu mente esta pregunta. Con lo que vas a responder, ¿estás buscando el favor de los hombres o el de Dios? Cuando vayas a hacer algo, antes de hacerlo, detente, ¿sí? Pon un alto en tu camino y plantéate esta pregunta. ¿Con lo que voy a hacer estoy buscando el favor de los hombres o el favor de Dios? Entonces, cuando tengas respuesta a esta pregunta, si la respuesta es estoy buscando el favor de los hombres, te aconsejo en el nombre de Jesucristo, si te exhorto, detente, no lo hagas. Pero si lo que estás buscando es el favor de Dios, no te detengas, adelante, sigue adelante. Porque es lo que necesitas, ¿sí? Es lo que tú y yo necesitamos como seres humanos. Obtener el favor de Dios. La otra pregunta es, ¿o trato de agradar a los hombres? Con lo que voy a contestar, con lo que voy a decir, ¿sí? Cómo me voy a expresar, ¿estoy tratando de agradar a los hombres? Primero, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Porque es que es fácil
responderle a las personas, ¿sí? O hablarle o dirigirte a las personas como con las palabras, con las frases o con las expresiones que ellos anhelan recibir. ¿Y por qué? Porque es que estamos en el mismo entorno. Nos conocemos, entonces sabemos qué cosa que se diga va a ser agradable para el hombre. ¿Qué cosa que se haga va a ser agradable al hombre? ¿O con lo que hago voy a ganar el favor de los hombres? Que Dios nos ayude a tener estas preguntas, estos cuestionamientos siempre presentes. Antes de hablar, antes de hacer, ¿sí? Porque la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ante esa pregunta, ¿sí? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres? Teniendo en cuenta esta pregunta, que es con la que hemos iniciado, te invito por favor, acompáñame al libro de Génesis, al libro de los inicios, el primer libro de la Biblia. Vamos a leer en el capítulo 13. En el capítulo 13 narra la historia del patriarca Abraham, ¿sí? Antes de que fuese cambiado su nombre a Abraham. Abraham había salido de la tierra que Dios le dijo que saliera, pero se había ido con su sobrino, con Lot. El Señor, a pesar de que el cumplimiento a la orden del Señor no había sido todavía realizado en plenitud, aún así mi Señor le bendijo, ¿sí? No le había dado todavía la bendición que él anhelaba en su corazón, que era el hecho de ser padre, ¿sí? Como lo decía su nombre, un padre bendito, un padre bendecido, sino que él estaba aún en espera, tenía bienes materiales, había prosperado económicamente. De hecho, había prosperado tanto él como su sobrino, que llega un momento en el cual hay altercado entre los pastores del uno y los pastores del otro, entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. En el capítulo 13 del libro de Génesis, capítulo 13, versículo 8 en adelante, dice lo siguiente. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó, el verso 10, y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Ahora, dice la palabra del Señor, ¿sí? Abraham, que es el dueño de la promesa, Dios le había dicho: te bendeciré, ¿sí? No solamente a ti, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Serás bendición, le había dicho Dios a Abraham. Así que Abraham tenía ese don, ¿sí? Ese regalo, ya lo había recibido, era la bendición de Dios, era el favor de Dios. Abraham ya lo tenía. Y Abraham sabía de que el favor de Dios no estaba limitado por la ubicación geográfica o por el lugar, ¿sí? No estaba limitado por las circunstancias o por la adversidad del lugar donde él estaba. Siempre y cuando estuviera en obediencia a Dios, la bendición de Dios iba a estar allí. Abraham lo sabía. Entonces le dice a su sobrino: mira, ¿no está toda la tierra delante de nosotros? Le está diciendo a Lot: mira todo el lugar, mira la amplitud del lugar donde estamos. Escoge hacia dónde vas. Si tú vas a la derecha, voy a la izquierda, escoge hacia dónde.
Ahora, lo ideal hubiese sido que Lot, siendo el sobrino, le hubiese dicho a su tío Abraham: no, tío, usted me trajo con usted, ¿sí? Usted fue el que me sacó a mí. Usted escoja y yo voy al sentido contrario. Pero no, o sea, Lot decide escoger, o sea, aceptar el ofrecimiento que Abraham le hace. Escoge la tierra. Ahora, cuando Lot alza sus ojos, vio un terreno que tenía agua, ¿sí? Que servía, dice, y alzó el verso 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Ahora, cuando Lot escoge para su comodidad, ¿sí? Recuerda, Lot ya ha sido prosperado, Lot ya ha sido bendecido, o sea, tenían los dos suficiente ganado. Dice aún el verso 7, ahí mismo en Génesis 13 dice, y hubo contienda el verso 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Es decir, Lot había sido prosperado al lado de Abraham. Cuando ya Abraham le dice separémonos, entonces lo que busca Lot cuando alza sus ojos es un sitio de comodidad, ¿sí? Un sitio donde él pueda estar tranquilo, donde él pueda estar cómodo, donde no tenga que esforzarse mucho para ir a conseguir el agua, donde no tenga que esforzarse mucho para buscar en los pastos para su ganado. Porque el terreno donde escogió era terreno de riego, ¿sí? Dice la escritura, listo, él ya escogió. En el verso 11, dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. El verso 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot ya había escogido el terreno, ¿sí? Pero fue acercándose, ¿sí? Fue llevando sus tiendas hasta que llegó a esta ciudad, a Sodoma. Pero el verso 13 advierte y dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Cuando Lot empieza a distribuir sus tiendas o a extenderse, ¿sí? En ubicación y llega hasta Sodoma, no era para él oculto, no era escondido, o sea, la gente de Sodoma no se andaba con tapujos, o sea, la maldad se veía, la maldad era evidente. Cuando Lot llega hasta allí y se da cuenta que esa ciudad es pecadora contra Jehová en gran manera, como dice el verso 13, él inmediatamente debió haberse detenido, ¿sí? Y hacerse la pregunta con la que iniciamos. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Sí? ¿O trato de agradar a los hombres? O sea, si Lot se hace esa pregunta cuando va extendiéndose y se da cuenta de que Sodoma es pecadora contra Jehová en gran manera, lo que debió haber hecho es detenerse, incluso devolverse un poco. Entre más lejos del pecado esté, mucho mejor. Pero no, o sea, Lot llegó hasta Sodoma. Llega hasta Sodoma y es tan pecaminoso el lugar que dice la escritura, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Acontece, ¿sí?, que hay un enfrentamiento de reyes en el capítulo 14 y los reyes que van en contra de Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas los vencen, les ganan. El rey de Sodoma huye, ¿sí? Pero toman, dice en el verso 12,
en el verso 11 y 12 dice, capítulo 14, Génesis 14, versículo 11 y 12 dice, y tomando toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y tomaron, ¿sí?, los reyes, los que vencieron, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. En esta guerra que se levanta contra Sodoma, cae el sobrino de Lot, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegó hasta allí. O sea, no se detuvo a pensar que eso no era agradable para el Señor, sino que se metió allí en la ciudad, ¿sí? Cuando se mete allí en la ciudad, lo que viene, ¿sí?, lo que viene en contra de la ciudad, necesariamente lo toma, ¿sí?, lo agarra. Él se vuelve partícipe del castigo que recibe la ciudad. En este caso es solamente algo físico, ¿sí? Un rey viene en contra de la ciudad y lo toman prisionero. Le llaman y le cuentan a su tío Abraham, y dice la escritura de que Abraham toma a sus siervos, los arma y dice, vamos a liberar a mi sobrino. Y no solamente libertan al sobrino, sino que todas las personas de él, los siervos que él tenía, toda su familia es liberada. Pero también la familia, la gente y los bienes de Sodoma los libera Abraham. Pienso que en la humanidad, ¿sí?, por muy torpes que somos, ¿sí?, al ver que ocurre algo de esa magnitud, eso debería de ser un llamado de atención, debería de sacudirnos, de despertarnos, de decir, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿realmente la comodidad estaba bien? Claro que sí, el confort estaba bien, pero realmente no estoy viviendo, ¿sí?, no estoy agradando a Dios. O sea, eso debía haber sido el estartazo que necesitaba Lot para reaccionar. Pero no, la escritura dice que no, que Lot continúa ahí mismo en su lugar, tanto que empieza a vivir en medio de esa ciudad y adquiere el favor de los hombres, ¿sí? Recordemos la pregunta inicial. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Lot, aunque sabía que la forma de vivir de estos hombres de Sodoma era pecaminosa, que era mala, él trató de ganar el favor de los hombres y lo obtuvo. Tanto así que dice la escritura que él se sentaba en la puerta de la ciudad. Él juzgaba, era un juez en ese lugar. Se ganó el favor de los hombres. ¿Cómo se ganó el favor de los hombres? Tratando de agradarles. A pesar de que él sabía del pecado en el cual estaba viviendo, en medio del pecado, él se conformó a ese pecado. La palabra del Señor nos exhorta y nos dice, no os conforméis a este siglo. No nos conformemos a lo que tenemos alrededor. Pero Lot se conformó a ese pecado. Se conformó a lo que había a su alrededor. Eso le costó, ¿sí? Porque un día el Señor dice que decide terminar con ese mal. Dice la palabra del Señor que cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, llegan unos ángeles, ¿sí?, a la ciudad a verificar lo que el clamor de Lot es que hacía en las noches, ¿sí?, posiblemente encerrado en su cuarto, acerca de la perversión, era cierto. Ven que todo es así conforme lo había dicho en sus oraciones y van a destruirlo. Entonces dice en el verso 12 del capítulo 19 de Génesis, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? ¿Sí? O sea, le están dando la oportunidad de salir de allí. Y dice, ¿tienes de aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo.
El verso 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Ahora, la advertencia es clara, ¿sí? Jehová va a destruir esta ciudad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué poder, qué autoridad tiene esta advertencia, ¿sí?, de alguien que ha estado conviviendo con ellos durante tanto tiempo? ¿Qué autoridad moral tiene una persona que vive y se complace del pecado en el que está en su entorno para advertir y decir: salgamos de este lugar, levántense? O sea, ellos, los yernos, los que iban a tomar a sus hijas, lo habían visto a Lot y a su familia estar tan complacidos con el confort, con la comodidad que les brindaba Sodoma, que termina diciendo el verso 14: mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y es triste que en este día en el cual estamos a las puertas de la eternidad, a las puertas del juicio, aún la gente esté escuchando palabra de exhortación, palabra dura, palabra fuerte, pero que aún les parezca como que se burlan. ¿Por qué? Porque se predica, se dice: Jesucristo viene, ¿sí? Arrepiéntanse, Jesucristo viene pronto. Pero se dice solamente de labios, y empezamos a hacer cosas que realmente contradicen o están desmeritando las palabras que decimos. Tenemos que ser consecuentes, tenemos que nosotros saber realmente reconocer nuestra posición y vivir conforme la pregunta que hicimos al inicio: ¿trato de agradar a los hombres o a Dios? Si mi vida es tratar de agradar a Dios, entonces cuando el Señor ponga en mis labios una palabra de exhortación, esa palabra va a ser contundente. Esa palabra va a causar el efecto necesario, el efecto buscado. Va a hacer que la gente realmente se sacuda, se mire y diga: ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué tan distraído? Dice: más pareció a sus yernos como que se burlaba. El verso 15 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ahora, Lot se había acostumbrado, ¿sí?, a la ciudad, pero ahí tenía una oportunidad de salir, ¿sí? Tenía la oportunidad de salir en ese momento, pero tenía que levantarse y darse prisa. Dice la palabra del Señor de que sí. El verso 16 dice: y deteniéndose él, y préstame atención a lo que estamos leyendo, por favor, ¿sí? Los ángeles le llaman la atención, ¿sí? Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ahora, si soy consciente, ¿sí?, si soy consciente de la ubicación de donde estoy, de mi entorno, y el Señor me hace el llamado de atención y me dice: levántate, ¿sí?, le dice: date prisa. Entonces lo mínimo que tengo que hacer es apresurarme, incorporarme, ponerme en acción, ¿sí? Pero dice el verso 16: y deteniéndose él, o sea, Lot no salió corriendo, se detuvo. Dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ahora, si alguien pregunta: ¿por qué aún, después de tantos años que se ha dicho la venida del Señor está cerca,
¿Por qué todavía no ha venido? Hay aquí la respuesta, ¿sí? Según la misericordia de Jehová para con él. Hay misericordia de Dios para contigo. Hay misericordia aún de Dios para conmigo, para con nosotros. ¿Por qué? Porque cada día está el Señor llamándonos la atención, ¿sí? Date prisa, levántate. Y aún muchos, y en muchas ocasiones, la tranquilidad, ¿sí? La comodidad, el entorno, nos permite o nos hace sentirnos bien, cómodos. Y esa comodidad es la que impide que Lot se levante o que Lot siga, dice, y deteniéndose él. Los varones le tomaron la mano a él, a su esposa, a sus hijas, ¿sí? Y dice, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor contigo en esta hora? Ya te ha dicho, te ha advertido, te ha dicho, date prisa. Él quiere tomar tu mano en esta hora y sacarte, ¿sí? Dice el verso 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Lo sacan de Sodoma, pero le dan mandamientos y le dan ordenanza. Le dice, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. La palabra del Señor dice que Lot les pide a los ángeles, les dice, yo no puedo llegar hasta ese monte. Permítame llegar hasta esa ciudad que se ve allá. Y ellos dicen, listo, no hay problema. Entonces esa ciudad no la vamos a destruir por amor a ti, ¿sí? Dice la palabra del Señor en el verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda la llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces, verso 26, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Hasta antes de que esto ocurriera, tenía Lot el favor de los hombres, tenía una buena posición social, tenía las comodidades que necesitaba, comodidad para apacentar su ganado, comodidad para cultivar, para hacer lo que quisiera hacer, ¿sí? Estaba cómodo, estaba bien. Cuando llega la destrucción de Sodoma, no solamente destruyó a aquellos ciudadanos con los que ellos convivían, ¿sí? No solamente destruyó a los que iban a ser los hijos de sus hijas, los esposos de sus hijas, perdón, sino que también destruyó a su esposa, destruyó su matrimonio. Y podemos decir, pero es que la mujer salió de Sodoma, sí, pero Sodoma no salió de ella. Ella se había acostumbrado tanto a esa vida ya, que quiso echar su último vistazo al lugar donde había vivido tan cómodamente. Y eso le costó la vida. La decisión que tomemos nosotros es crucial, es fundamental. De esa decisión depende realmente cómo vamos a ser nosotros. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? ¿Cuál será nuestra eternidad? Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 30, versículo 7. Dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Entonces, si vemos el paralelo entre Abraham y Lot, a pesar de que Abraham se fue al desierto, ¿sí? Se fue al lugar donde no había esa llanura, ese lugar de riego. Abraham se fue para ese lugar, pero con el favor de Dios.
Se fue con el favor de Dios, sí, estaba agradándole a Dios. Entonces dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Eso fue lo que sintió Abraham, ¿sí? Que estaba afirmado. Abraham sintió, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Dice, porque y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Abraham sintió que con el favor de Dios estaba completo, que no había necesidad de cosas cómodas, porque su comodidad iba a venir de Dios, ¿sí? Él estaba buscando el favor de Dios, y en ese favor de Dios, eso lo hizo afirmar como monte fuerte. Estaba tan afirmado Abraham en medio del desierto, donde es del lugar contrario u opuesto al que había escogido Lot. Estaba tan afirmado como un monte que cuando los reyes, ¿sí?, capturan, llevan prisionero a Lot, Abraham puede con sus sirvientes ir y vencer a 5 reyes que se habían aliado. ¡Oh, aleluya! Eso solamente lo hace el favor de Dios. Ese favor de Dios le permite a Abraham no solamente estar afirmado, sino que le permite recibir una promesa que a los ojos humanos era imposible. La promesa de tener un hijo a los 100 años. ¡Oh, Señor Jesús! Esa promesa grande, esa promesa maravillosa, la obtuvo cuando tuvo la oportunidad de buscar el favor de Dios, ¿sí?, de agradar a Dios. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, dice el Salmo 30, verso 7. Hasta allí esa parte se ve hermosa y es lo que le ocurrió a Abraham. Pero termina diciendo, después del punto aparte, escondiste tu rostro, fui turbado. Cuando nosotros agradamos a los hombres en vez de agradar a Dios, mi Señor esconde su rostro. Y ahí es donde puede venir gran turbación. Y cuando hablo de gran turbación, estoy hablando, ¿sí?, no de circunstancias difíciles, no de problemas eventuales que a todos nos van a llegar. Estoy hablando del problema grande que se va a llevar a cabo el día final. Estoy hablándote de tu eternidad. Estoy hablándote de lo que realmente vale la pena meditar, ¿sí? Vale la pena elegir, vale la pena empeñar, poner todo nuestro empeño, ¿sí?, todas nuestras fuerzas en adquirir. El favor de Dios está disponible para ti, pero requiere una elección, ¿sí? Requiere elegir lo correcto. Requiere elegir agradar a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? Si sabemos que Dios es un Dios santo, se le agrada a Él buscando la santidad. Si sabemos que Él es un Dios justo, se le agrada a Él viviendo en justicia. Estamos dispuestos, ¿sí? Tenemos en nuestro frente, tenemos frente a nosotros los dos caminos. ¿Cuál elegimos? Es nuestra decisión. Si eliges el favor de Dios, el Señor estará contigo y no importa las circunstancias, no importa el terreno, el Señor te bendecirá. Pero si eliges el favor de los hombres, momentáneamente vas a ver bendición, vas a ver prosperidad, pero esa prosperidad tendrá un castigo, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Toca nuestros corazones, Señor. Concédenos estar afirmados en ti. Concédenos vivir para ti, Señor, amarte a ti, buscarte a ti cada día. Concédenos, Padre eterno, que con nuestras palabras y nuestros actos te agrademos a ti, que busquemos tu favor y no el de los hombres. En el nombre de Jesucristo, nuestra vida está en tus manos y te damos gracias.
Amén. Gloria a Dios. Mi Señor Jesucristo te bendiga y anhelo en mi corazón que tu elección sea agradar a Dios y no a los hombres. Hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo.